Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Vamos a continuar con nuestros estudios dentro de Perlas de la Bendita Torah en Yeshua HaMashiach, con la segunda parte del estudio: ¿cuál es la diferencia entre judíos, gentiles y cristianos? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo varios aspectos y la primera parte de este estudio entre la diferencia del judío, gentil y cristiano, y nos quedamos en un pasaje muy particular donde Rabbi Shaul nos daba su identidad como judío, como hebreo, como israelita, siendo de la tribu de Benjamín. Esto lo tenemos en el libro de Filipenses 3, versos 4 al 8, y vamos a empezar a leer la escritura como modo de introducción para continuar nuestra segunda parte de este estudio. Y dice así Rabbi Shaul: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y ciertamente, aun estando así, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yeshua HaMashiach, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. En este pasaje más extenso, aquí Rabbi Shaul nos habla y nos afirma claramente que ser tanto judío como creyente en la mesianidad de Yeshua, esto es algo que Pablo hizo. Los creyentes judíos todavía debían hacerlo y debemos reafirmar nuestra fe en la mesianidad de Yeshua como confirmar nuestro judaísmo. En conclusión, podríamos decir que el judaísmo y judaísmo mesiánico están en completo acuerdo, son totalmente transparentes y buenos delante de Adonai. Esto concluye la discusión sobre las definiciones de judío, gentil y cristiano. No hemos tratado completamente este tópico, pero todavía lo hemos mostrado claramente que hay una distinción. Así que vamos con la segunda parte, ya que hemos leído la introducción de Saulo de Tarso, y vamos a ver ahora la base bíblica para la distintiva mesiánica judía. Los cristianos se pueden poner muy emocionales cuando algo que ellos han sostenido como verdad es cuestionado. Se pueden enfadar o se pueden molestar. A menudo eso es bueno, podríamos decir, especialmente cuando lo que está siendo cuestionado es una doctrina vital para la fe. En otros momentos, tales respuestas, las cuales pueden ser emocionales, pueden cegar la fe y también a la escritura lo que realmente dice, en contraste a lo que uno sostiene que es verdad.
Un área en particular involucra la idea de la distintiva mesiánica judía en el cuerpo del Mesías. Esto es algo irrefutable. No se puede sacar ninguna enseñanza dentro del judaísmo del Mesías. No podemos llevarlos a enseñanzas del año 325 con doctrinas cristianas que nada tienen que ver dentro del pueblo hebreo. Muchas veces cuando se postula la idea que la Biblia distingue entre el creyente judío y el creyente gentil, estos versos son rápidamente citados probando lo contrario, a menudo sacados fuera de contexto con un pretexto. Por ejemplo, el pretexto del galatismo. Es la acusación que a menudo es lanzada en contra de quienes hacen la distinción, aunque unos pocos que hacen la acusación conocen en verdad la naturaleza exacta de la herejía gálata. Recuerdo muy bien un incidente que ocurrió una vez en una clase de homilética durante unos días en la escuela donde yo estudiaba. Era mi turno para predicar el sermón que se había preparado. No tenía en modo alguno nada que ver con el judaísmo mesiánico, pero en una ilustración que hice usé el término hebreo cristiano, solo una vez y de paso. Sin embargo, eso fue suficiente como para que el profesor se exaltara, que se molestara cuando terminé. Este profesor cuestionó mi uso del término hebreo cristiano. Su ataque comenzó así. Me pregunto qué diría don fulano de tal sobre esto. Y entonces citó un texto favorito donde dice que no hay diferencia entre judíos y griegos. Yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Cuando terminó su discurso continuó rápidamente con la clase y no me dio tiempo a responder su pregunta. Sin embargo, como veremos, la escritura bíblica sí enseña que hay una distintiva mesiánica judía en el cuerpo del Mesías. Vamos a ver ahora lo que hablamos siempre como los falsos puntos de vista. El emocionalismo no es el único problema que impide una comprensión de esta doctrina. Dos falsos puntos de vista que solo entienden a confundir el asunto. Esto está circulando mucho entre los creyentes. Un falso punto de vista es que los gentiles, cuando se convierten en creyente en el Mesías, se convierten en judíos espirituales. Ojo con esto. El segundo punto de vista es que cuando un judío y un gentil se convierten en creyente en el Mesías, todas las distinciones entre ambos son borradas. Un gentil pierde su gentilismo y el judío su judaísmo. Es algo absurdo, porque no hay diferencia alguna entre los dos. Antes de que podamos comprender completamente la distintiva mesiánica judía, primeramente necesitamos tratar con estos dos falsos puntos de vista y aclararlos. El primer punto que vamos a aclarar con este punto de vista falso es que los gentiles se convierten en judíos espirituales. Cuando creen en el Mesías Yeshua, lógicamente, si los judíos creyentes son judíos espirituales y los creyentes gentiles también son judíos espirituales, entonces en el reino cristiano no hay distinciones, ya que todos son judíos espirituales. Sin embargo, la escritura bíblica no muestra esta imagen. Vamos a ver cuál es el significado de espiritualidad. Quizás el problema más grande con el término judío espiritual está en su uso, ese uso de la palabra espiritual, el cual nos indica alguna clase de transformación nacional o racial del gentil a judío.
Sin embargo, la escritura bíblica nunca usa la palabra espiritual en este sentido. Todos nos vamos a preguntar ¿qué es espiritual? Espiritual involucra tres cosas. Primero, regeneración. Segundo, el Ruach HaKodesh. Y el tercero, el tiempo. Esto significa que la espiritualidad solo involucra al creyente y es producida por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Adonai, quien trae al creyente a una relación para madurar con Elohim, y obviamente eso toma un tiempo, un proceso. Así lo cita el Dr. Charles Wright: espiritualidad es una relación adulta con el Ruach Adonai. Una persona espiritual es un creyente que está bajo el control del Ruach HaKodesh. No es nada más que eso. Por tanto, si un gentil está bajo el control del Ruach, es un gentil espiritual. De igual modo, un judío que está bajo el control del Ruach Adonai es un judío espiritual. No hay un cruce de líneas nacionales. El gentil permanece siendo gentil y el gentil permanece siendo judío. Su espiritualidad está basada en su relación con su amo y señor, Akadosh Baruj Hu. Algunos podrían decir que todo eso es solamente semántica o palabrería, y usarían ciertos textos bíblicos para mostrar que de alguna manera los gentiles se convierten en judíos, sea por medio de la transformación espiritual o algún acto místico. Y un pasaje muy conocido lo tenemos dentro del libro de Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, y que dice esto. Vamos a leerlo. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Muy bien, una vez que hemos leído esta escritura, si los creyentes gentiles se convierten en hijos de Abraham por fe, ¿no los hace eso judíos espirituales? Nos deberíamos preguntar. De ninguna manera. Aún en el reino físico, no todos los hijos de Abraham son judíos. Los árabes son tan descendientes de Abraham como los judíos. Recordamos que Abraham tuvo dos hijos, a Ismael e Isaac, pero de ninguna manera pueden ser clasificados como judíos. Lo que es verdad en el reino físico también es real en el reino espiritual. Para ser hijo de Abraham por la fe no es suficiente hacer a uno judío. Entonces, ¿cuál es entonces el significado de este pasaje que acabamos de leer? Para comenzar, debemos notar que el contexto se ocupa de la cuestión de que si la salvación es por la fe o por obras, el término hebreo para hijos a menudo tiene el significado de seguidores. El punto de Abraham fue declarado justo en base a la fe y no a las obras, como todos sabemos. Los verdaderos seguidores de Abraham entonces son aquellos que son considerados justos en la misma base de Abraham, porque Abraham creyó. Así le dijo el Eterno: camina delante de mí y sé perfecto. Eso es un acto de fe saliendo de la tierra de los caldeos, donde lo tenía todo, pero el Eterno le llamó a servirle.
a ser un pueblo y una nación santa, ser el padre de los Benei Israel. Entonces, ¿quién practicó la fe más bien que las obras para alcanzar la salvación? La salvación de los gentiles. Nunca se dijo que se convirtieran en judíos, sino más bien en Benei Abraham, los hijos de Abraham. Ser hijo de Abraham no es suficiente para hacer a uno judío. También tenemos otro pasaje en el libro de Gálatas 3:29 que nos dice así: y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Como los gentiles se han convertido en linaje de Abraham, ¿no los hace esto de alguna manera judíos espirituales? Nuevamente la respuesta es negativa. Hay miembros del linaje físico de Abraham que no son judíos. Lo mismo sucede con el reino espiritual. Este significado en estos versos que hemos leído puede ser comprendido mejor si lo comparamos con el libro de Efesios capítulo 2, versos 11 y 13 que voy a leer para ti. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía en Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach Yeshua. Y Efesios 3:6 también nos dice esto: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Yeshua HaMashiach por medio de la Besorá, del Evangelio. Estos pasajes de Efesios clarifican y nos dan luz a todo lo que se quiere decir con la declaración del libro de Gálatas, a ser herederos de las promesas. No significa que los creyentes gentiles se conviertan en judíos de una manera mística, sino más bien que se convierten en copartícipes de las promesas. Debemos aclarar que todos los pactos fueron dados al pueblo judío desde Abraham. Lo que es el pueblo cristiano no tiene ninguna promesa. Así que ellos son copartícipes de las promesas de los pactos judíos y reciben este privilegio por la emuná shelema, por la fe verdadera. Este acto no hace a los judíos espirituales, sino gentiles espirituales. Aun siendo copartícipes, no participan de todas las facetas de los pactos, sino solo en las promesas espirituales involucradas en ellos. Cosas tales como la herencia de la tierra prometida, el Brit Milá, entre otras cosas, no son apropiadas para los creyentes gentiles. Estos elementos son exclusivos para los Benei Israel, para el pueblo judío, el pueblo de Israel. En el tercer pasaje que tenemos en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 28 y 29, nos dice esto Rabbi Shaul: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Elohim. La alabanza no viene de los hombres, sino de Elohim. El que te hace partícipe y entras a ser parte del pueblo de Elohim es Dios mismo.
Aquí entonces empezamos con un verdadero judío. Es alguien que lo es en lo interior. Un creyente gentil, por ejemplo, que cumpla con este patrón, por lo menos interiormente no se convierte en judío. Pero decir esto de Romanos 2:28, 29 es ignorar la estructura entera de este libro dado por el Ruach HaKodesh. El bosquejo básico de los 3 primeros capítulos es como sigue. Rabbi Shaul hace una salutación en el capítulo 1, versos 1 al 7, hace una introducción del capítulo 1, 8 al 15, abre un temario del 1 al 16 y 17, habla sobre la condenación del mundo en el capítulo 1 del 18 hasta el capítulo 3, 30, luego habla sobre los gentiles, en el capítulo 1, verso 18 hasta el 2:16, habla sobre los judíos, en el capítulo 2, 17 hasta el 3:20, y nos da una conclusión en el capítulo 3, desde el verso 21 al 30, de todo lo que habla. La sección en la cual Romanos 2, del 28 al 29, se basa, está estrictamente en un contexto judío. Siempre cuando nosotros estudiamos la Biblia, no podemos interpretarla de una forma cristiana. ¿Por qué? Porque tanto Yeshua como los apóstoles eran judíos y su trasfondo era judío y sus enseñanzas eran judías. Los gentiles no están ahí. Tú no puedes encontrar a ningún gentil por ninguna parte, ya que Rabbi Shaul había acabado de hablar con ellos en el capítulo 2:16 de Romanos. Este verso puede ser comprendido mejor si se toma como las palabras de un judío creyente, hablando ¿a quién? A judíos incrédulos. Al hacer Rabbi Shaul, él usa un juego de palabras que dentro del judaísmo tienen el significado original de alabanza. Lo que este judío mesiánico, Rabbi Shaul, Saulo de Tarso, Pablo en el cristianismo, está diciéndole a sus hermanos judíos que no son mesiánicos, es que el judaísmo externo no es suficiente para hacer a uno justo delante de Dios. Esto requiere un judaísmo de Elohim. Los versículos podrían ser parafraseados así: cuyo judaísmo no viene de los hombres, sino de Elohim. Los verdaderos judíos son los judíos que lo son tanto exteriormente como en lo interior. Vamos a ver ahora el segundo punto y a clarificar que no hay diferencia entre judíos y gentiles. El primer extremo discute que en contra de todas las distinciones, diciendo que todos los creyentes son judíos. El segundo extremo trata de hacer que todos los judíos no sean judíos, generalmente al emplear fuera del contexto uno o más de 3 pasajes que tienen una frase con el efecto de que no hay judío ni griego. Pero un estudio cuidadoso y detallado de estos pasajes dentro de sus contextos nos mostrará que la distinción entre judíos y gentiles es borrada solo en ciertas áreas por Akadosh Baruj Hu y no en todas. Dios sabe muy bien lo que hace. Además, el estudio del texto a la luz de los pasajes, estos pasajes relacionados nos indicarán claramente que en otras áreas la distinción
está todavía muy en efecto, aun dentro del cuerpo de creyentes. En primero de los 3 pasajes de Primera de Corintios, capítulo 12, versos 12 al 13, que nos dice así, Pablo nos habla: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo Ruach fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La clara enseñanza de este pasaje que nos está hablando aquí Rabbi Shaul es la entrada al cuerpo del Mesías, que es por el bautismo del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. Esta es la única manera y es la única verdad para toda carne viviente humana, tanto judíos como gentiles, y no hay diferencia ninguna. Esto es todo lo que se puede deducir de este pasaje y no hay que sacar más cosas. El segundo pasaje en Gálatas 3:28, que nos dice así, este famoso pasaje: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua HaMashiach. En el contexto de este pasaje trata sobre la justificación por la fe. Esta es la única manera en que alguien pueda ser justificada, tanto judío o gentil. La justificación es siempre por la emuná shelema, por la fe. En la justificación no hay diferencia entre los dos. Solo eso se puede deducir de este pasaje, tan sencillo y simple como esto. En el tercer pasaje del libro de Colosenses, capítulo 2, verso 11, nos dice esto: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. El contexto es otra vez la clave para comprender este pasaje. Así es como tenemos que estudiar las Escrituras, dentro de los contextos, y no coger un simple verso y sacarlo fuera de contexto con un pretexto. El contexto es otra vez la luz para comprender cualquier pasaje o escritura bíblica. Los versos del 5 al 11 se ocupan de quitarse la vieja naturaleza y además vestirse con la naturaleza nueva. Este es el único y verdadero camino hacia la madurez y la santidad para cualquier creyente, sea tanto, una vez más, judío o gentil, para toda carne. Otra vez, nada más puede ser deducido de este pasaje. La conclusión que estamos sacando es bastante obvia. En las áreas de justificación, membresía en el cuerpo de Yeshua y crecimiento hacia la madurez, el procedimiento es siempre el mismo para judíos y gentiles, sin ningún tipo de distinción. Dios nos ve con los mismos ojos. Somos pecadores y que solamente por la fe podemos ser salvos, recibiendo el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, ese bautismo que todos hemos recibido. Y ahí empezamos a caminar en un camino de perfección, cada uno a su ritmo. Sin embargo, esto no significa que en todas las áreas las distinciones son borradas para siempre entre los dos. Tenemos evidencias para la distinción. Como dijimos anteriormente, el estudio de estos mismos pasajes, a la luz de los pasajes relacionados, mostrará que en vez de enseñar en contra de todas las distinciones, lo opuesto es verdad. Cuando los críticos de la distinción mesiánica judía se refieren a los 3 pasajes de más arriba, a menudo solo citan la declaración del judío y el griego.
y el resto es ignorado. El hombre, la mujer, el esclavo y el libre, eso es ignorado. Pero estos versículos no solo dicen que no hay diferencia entre judíos y griegos, ellos además dicen que no hay diferencia entre esclavo y libre, entre hombre y mujer. Esto es algo alucinante, podríamos decir, ¿no? Esto es algo increíble. Pero hay que estudiarlo dentro del contexto. Aún así, la costumbre es evitar citar la porción final por razones que serán aparentemente problemas que no entendemos. Debemos considerar ahora que la escritura bíblica tiene que decir qué tiene que decir sobre estos dos grupos finales y ver si en verdad los tres pasajes nos muestran que todas las distinciones son borradas. Vamos a ver. Hay 5 pasajes que tratan sobre el asunto del esclavo y libre. El primero está en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 5 y 9, que dicen así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como al Mesías, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, de corazón, haciendo la voluntad de Elohim, sirviendo de buena voluntad como a nuestro Adón Yeshua, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese bien recibirá, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que Adonai está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. El segundo pasaje en Colosenses 3:22 al 4:1 nos dice esto: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Adonai y no para los hombres, sabiendo que Adonai, de él recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Mesías Yeshua servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia, el que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Tenemos otro pasaje en 1 de Timoteo 6, 1 al 2. Todos los que están en bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Elohim y su doctrina. Y lo que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amos los que benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. También tenemos en 1 de Kefa que nos dice esto: Criados, estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En todos estos pasajes que hemos leído, el esclavo creyente debe estar en sujeción a su amo. Aun cuando el amo mismo sea creyente, el amo creyente nunca se le ordena que libere a sus esclavos creyentes, lo que sería el resultado práctico si todas las distinciones en verdad han sido borradas. El que es libre, creyente, es todavía libre, y es esclavo creyente en todavía sea esclavo. Entonces la pregunta es: ¿cómo entonces los tres pasajes son consistentes con los tres versículos citados anteriormente? El problema no es la consistencia, es lo que se refiere a la membresía en el cuerpo del Mesías, la justificación y la espiritualidad, la manera en la misma para que el esclavo sea liberto. Pero una vez dentro del cuerpo, estas distinciones todavía existen. Vamos ahora con el segundo punto: hombre y mujer. 7 pasajes de las Escrituras nos muestran que todas las distinciones entre el hombre y la mujer ciertamente no han sido borradas. Sujeción es la idea básica de todos ellos, los cuales vistos en posición y en su función. 1 de Corintios 11, 3, 10 nos dice esto: pero quiero que sepáis que en el Mesías
es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim la cabeza del Mesías. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a una mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Elohim, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los malachim, de los ángeles. En 1 Corintios 14, 34 y 35, a las mujeres se les prohíbe hablar en la iglesia. Esto llega al extremo de que si ella tiene alguna pregunta, debe buscar respuestas en su esposo y cuando esté en su casa. Lo dice así, Rabbi Shaul. Leámoslo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Tenemos también otro ejemplo en Colosenses 3, 18 y 19, que habla sobre la idea de la sujeción. Mira lo que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en Adonai. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En 1 Timoteo, capítulo 2, 11 al 12, nos dice esto: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. La enseñanza de las mujeres jóvenes en sujeción a sus propios maridos es parte de la sana doctrina. Lo tenemos en el libro de Tito, capítulo 2, verso 1, que dice así, verso 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto es Rabbi Shaul que le está dando instrucciones a Tito. En los versos 3 y 5 dicen de Tito, capítulo 2, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Elohim no sea blasfemada. Ahora, si todas las distinciones entre hombre y mujer son borradas, no habría necesidad de todas estas reglas y requisitos separados. Estos pasajes entonces se contradicen los unos a los otros, lo que indica que no hay distinción entre el hombre y la mujer. Obviamente es un error y obviamente esto no es así. Otra vez, en las áreas de membresía en el cuerpo de Yeshua, la justificación y la madurez espiritual, la fórmula es la misma para ambos. No hay una manera de salvación para el hombre y otro para la mujer. Para los dos es la misma. El justo por la fe será salvo, tanto para el hombre y por la mujer. Tenemos que practicar la fe. La madurez espiritual no tiene sistemas separados para hombre y para mujer. Ambos entran en un cuerpo de la misma manera. Pero una vez dentro, el hombre es todavía hombre y la mujer es todavía mujer, y difieren en posición y función. Esto es sencillo de entender y no lo que muchas veces que se predica y se enseña en los púlpitos cristianos, que confunde y manipulan a la gente. Para terminar hemos visto que la escritura bíblica no apoya la idea de que los gentiles sean judíos espirituales cuando creen, más bien son gentiles espirituales cuando son controlados por el Ruach HaKodesh.
Los judíos espirituales son judíos que creen y tienen una revelación apropiada con el Ruach HaKodesh, igualmente para el judío y para el gentil. Además, la enseñanza bíblica nos dice que todas las distinciones entre judíos y gentiles son borradas cuando ellos creen. Aunque es muy cierto que la manera es la misma para ambos, como ya he explicado. El justo será salvo por la fe. El que creyere, ese será salvo, y recibirá el Ruach HaKodesh. Además, esto no significa que todas las demás distinciones han sido borradas, así como tampoco todas las distinciones entre el esclavo y el libre, el hombre y la mujer, han cesado de existir. La manera de salvación, membresía en el cuerpo de Yeshua y madurez espiritual es la misma para ambos, judíos y gentiles, pero en otras áreas las distinciones permanecen. La pregunta que ahora queda, ya casi para concluir, ¿cuáles son las distintivas mesiánicas judías en el cuerpo del Mesías? ¿En qué manera, por posición y función, el creyente judío difiere del creyente gentil? La base distintiva mesiánica judía está en 4 áreas de la verdad bíblica. Primeramente, el pacto abrahámico. Segundo, la doctrina del remanente. 3, la doctrina del olivo. Y 4, la doctrina del Israel de Elohim. Tenemos el pacto abrahámico, que se encuentra en varios pasajes de Génesis, en Gálatas 3, del 15 al 18, donde se hace una distinción entre el pacto abrahámico y la ley de Moshe, que dice esto: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. El punto que se hace aquí es que la ley de Moshe no convalidó el pacto abrahámico. La ilustración humana usada es de un contrato humano en la antigüedad. Una vez que fue firmado, no podía ser cambiado. Aunque se le podía hacer añadiduras más tarde, estas añadiduras nunca podían anular ningún pacto originalmente. El pacto abrahámico fue firmado por Elohim mismo cuando se apareció en forma de fuego y caminó entre los animales, Génesis 15:17. Aunque la ley mosaica, que vino 430 años más tarde, le añadió la ley, no podía cambiarlo en modo alguno. A través del madero, sin embargo, la ley de Moshe en la añadidura fue hecha verdadera y fiel. Pero el pacto abrahámico, el original, está todavía en pleno efecto. En la continuidad del pacto abrahámico, lo que provee la primera base de la distintiva mesiánica judía, el pacto tenía 4 características primarias. Primero, Dios prometió hacer una gran nación de Abraham. Esto significa los judíos como un todo. Los judíos entonces son una nación a causa del origen de Abraham, Isaac y Jacob. Segundo, esta nación, Dios le prometió una tierra una vez llamada Canaán, a menudo llamado Palestina en esos últimos tiempos. Pero ahora Israel es totalmente... Esto es irrelevante que los judíos estén en esa tierra o fuera de ella, o que otro pueda controlarla por medio de la conquista, o cualquier otro medio.
la tierra le pertenece a los judíos por derecho divino establecido por la boca de Elohim a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Tercero, quienes bendigan a esta nación serán benditos, y quienes la maldigan serán malditos. Escrito está. Esto quizás pueda verse como la política externa de Dios para los gentiles en su relación con el pueblo judío. Finalmente, la señal del pacto para los miembros de esta nación era la Brit Milá, la circuncisión, a ser hecha al 8º día del nacido para todo varón. Como el pacto abrahámico está todavía en pleno efecto, estas 4 características también involucran al creyente mesiánico tanto en su posición como en su función. Primero, los judíos mesiánicos son todavía judíos como los demás judíos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus de Israel. Segundo, el hogar del creyente mesiánico es Eretz Israel, la tierra de Israel. Es la promesa que le dio el Padre. Y estos son pactos incondicionales. Tercero, la relación del gentil en los aspectos de la bendición y la maldición son tan verdad para los creyentes judíos como para los demás judíos. Todo creyente mesiánico son bendecidos o maldecidos por causa de su judaísmo. Encontrarán las bendiciones y las maldiciones, y esto finalmente es el asunto de la circuncisión. Como a los creyentes judíos todavía caen bajo las demás provisiones del pacto abrahámico, también caen bajo esta. Esta es mi convicción, que los judíos mesiánicos deben hacer que sus hijos sean circuncidados al 8º día. Pero ¿se define el libro de los Gálatas en contra de la práctica de la circuncisión? Nos deberíamos preguntar. La circuncisión de los gentiles, circuncisión basada en la ley mosaica y la circuncisión para justificación y santificación están tal vez erradas. El libro de los Gálatas condena la circuncisión como un medio de justificación. Excepto por razones médicas o salud, nunca hay necesidad alguna de la circuncisión para gentiles. Además, los creyentes mesiánicos que circuncidan a sus hijos en la base de la ley de Moshe podrían santificar a todos los varones cuando lo hacen, porque la ley terminó con el Mesías. Eso es un supuesto que se dice en el cristianismo. Pero la ley sigue vigente, ¿para qué? Para que tengas una larga vida y para que te vaya bien. Vamos con la doctrina del remanente. La segunda base de la distintiva judía mesiánica es descrita en Romanos 11, versos 1 y 7. La pregunta es si el Eterno ha desechado o no a su pueblo, según nos habla Pablo en Romanos. Él responde negativamente que Dios no ha desechado a Israel. Su pueblo sigue siendo el mismo, es un judío que cree en Yeshua. Los críticos podrían decir que los judíos que creen son una minoría pequeña. ¿No seguiría entonces que la nación ha sido en verdad desechada? Pues para mí no. Otra vez la respuesta es negativa. Lo que está sucediendo ahora, Pablo explica, es lo que siempre ha sucedido en la historia judía. O sea, es siempre el remanente, ese pequeño remanente que es el que cree. Esto fue verdad en los días de Elías y también sigue siendo hoy. Siempre hay un pequeño remanente dentro de las congregaciones que guardan los mandamientos y creen en la verdadera Emuná Shelema de Elohim, por medio del Mesías Yeshua HaMashiach Baruch Shem Kevod. El punto es que Israel, pasado, presente y futuro, es el remanente el que siempre ha sido fiel a la revelación de Elohim. Esto también es verdad. Esta presente dispersión de la gracia, podríamos decir, la misericordia de Dios, en los creyentes mesiánicos son el remanente de Israel hoy en día, en el siglo XXI. El remanente está siempre dentro de la nación y no fuera de ello. Los judíos mesiánicos, el remanente de hoy, es parte de Israel
y del pueblo judío. Su judaísmo permanece siendo distinto. En Isaías 1:9 y 65:8 indican que el remanente es lo que está manteniendo al Israel vivo como un todo. Por causa del remanente judío mesiánico, Dios no permitió que tuvieran éxito los muchos intentos de destruir al pueblo judío a través de todos los tiempos. Otra vez vemos la oposición y la función en esta base de la distintiva mesiánica judía. La doctrina del olivo, que es la tercera base de la distintiva mesiánica judía, se encuentra en Romanos 11, del 16 al 21, sobre el cual yo he predicado y enseñado muchísimo. En este olivo hay dos olivos de ramas que representan a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles. Los creyentes judíos son las ramas naturales, o sea, correspondemos a la naturaleza misma del árbol. Es como si el árbol y las ramas naturales tuvieran el mismo tipo de sangre, el mismo ADN. Las ramas del olivo silvestre son los creyentes gentiles. Dice claramente que la presencia de estas ramas en el árbol es contra la naturaleza. Recordamos que el pueblo gentil ha sido injertado en el buen olivo, que es Israel. Este tipo de sangre es diferente. Hay una obvia diferencia compuesta entre los dos, lo que los hace diferentes el uno del otro. La doctrina del Israel de Dios es la cuarta base de la distintiva mesiánica judía, la cual se ve en el estrecho uso del término Israel. Debe ser indicado que el término Israel nunca es usado con los gentiles, sean creyentes o no, ni tampoco es usado con la iglesia cristiana, ni mucho menos. Es usado solamente con los creyentes en Yeshua, con el pueblo judío mesiánico. En Romanos 9, 6, 8, Pablo dice algo significativo para comprender al judío estricto. El punto que se hace es que hay dos Israel. Israel, el todo compuesto de todos los judíos, e Israel electo, compuesto de todos los judíos creyentes, el cual es el verdadero Israel de Dios. Ambos grupos son judíos y ambos grupos son llamados Israel. La diferencia es que los judíos que son de Abraham por la fe, así como por la carne, también son el verdadero Israel. Israel el todo, el Israel de la carne fracasó, pero el remanente de Israel, el Israel de Dios, no ha fracasado. Los creyentes judíos entonces son parte de Israel en todo, pero en particular de Israel. En conclusión, ya con esto terminamos, amados. Está claro que el judío mesiánico es un elemento distintivo en el cuerpo de Yeshua HaMashiach, y esta distintiva está basada en 4 líneas provistas en las Escrituras. La distinción involucra posición y función. Todas son iguales pero distintas a la vez. Ambos, judíos y gentiles, son iguales ante Elohim, porque Elohim no hace acepción, no hace distinción de personas. Somos diferentes solamente en posición y función, pero el amor de Akadosh Baruj Hu es igual para todos. Amados creyentes, bueno, hemos terminado nuestro estudio, la segunda parte de la definición de judíos, gentiles y cristianos. Por favor, no te olvides de darle al like, de darle al me gusta. Si quieres compartirlo con tus hermanos, con tus amigos, pues por favor comparte. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Danos una oportunidad para que vayamos creciendo. Tenemos ya cerca de 900 suscriptores y por favor, danos una oportunidad donde hay más de 400 estudios bíblicos totalmente gratuitos.
Así que, una vez más, te animo a que te suscribas, que le des al me gusta, para que podamos trabajar en el reino de los cielos y la luz de nuestro Adón Yeshua llegue a todos los lugares, para que muchos millones de personas que no conocen la verdad puedan recibir la fe verdadera. Así que con esto ya quiero terminar y daros gracias, y vamos a entrar en la última parte de nuestro estudio para dar gracias al Eterno por esta preciosa enseñanza. Y recordemos que todos somos iguales delante de los ojos de Elohim. Somos salvos por gracia, que la Torá sigue vigente si tú quieres vivir largos días, y la salvación sigue siendo por la misericordia y la gracia de nuestro Adón Yeshua. Así que vamos a dar gracias. Si quieres hacer tefilá conmigo, eres más que bienvenido, amado hermano y amada hermana. Vamos con ello. Bendito eres tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos en este día, Señor. Avinu Sheba Shamaim, Padre nuestro que estás en los cielos, que nos bendices cada día con la vida, que nos devuelve, que nos guarda, Señor. Modeani Lefaneja. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el que era, el que es y el que ha de venir, el gran yo soy. Jejeye, Asher Jejeye. Tú que eres poderoso en batalla, Señor, infinito en misericordia, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos mediante el sacrificio de tu Hijo Yeshua, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a miles de millones de corazones, a miles y miles de personas que no te conocen, Señor, para que puedan glorificar y bendecir tu santo nombre y enderezar sus caminos, Señor. Sana el corazón de los heridos, de aquellos que han caído, del huérfano, del pobre, la viuda, el necesitado, el extranjero, de los oprimidos. Que esta palabra de luz, por medio de Yeshua, llegue a miles de millones de personas para que tú seas ensalzado. Porque nosotros, como hombres, somos solamente un pensamiento que viene y va. Y estamos unos segundos aquí. Pero tú eres eterno, Akadosh Baruj Hu. Te damos la gloria, la honra y el poder. Y bendecimos toda la tierra de Israel. Bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías. A ti sea la gloria, la honra y el poder, a Kadosh Baruj Hu, Beshem Yeshua Mashiachenu. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo desde España. Me despido, que tengan un día lleno de bendiciones. Y nos despedimos desde el ministerio Por Amor de Sion de No Callaré. Shalom Alejem Kol Tuv.